Hay un instante silencioso, casi invisible, en el que una mujer deja de correr detrás de alguien y, sin darse cuenta, empieza a correr hacia sí misma. Curiosamente, es justo en ese momento cuando muchas veces él comienza a buscarla, no porque ella haya cambiado su rostro, ni porque aprendiera un truco de seducción, sino porque cambió algo mucho más profundo: su energía, su manera de estar en el mundo, y el cerebro humano detecta esos cambios. Antes incluso de que aparezcan las palabras, quiero que imagines una escena. Es lunes por la tarde. Claudia mira el teléfono por quinta vez en menos de 10 minutos. No ha llegado ningún mensaje. Siente un pequeño nudo en el pecho. Intenta convencerse de que no le importa, pero vuelve a desbloquearla. Pantalla nada. Entonces piensa, quizá debería escribirle. Yo empieza a redactar un mensaje, lo borra, lo vuelve a borrar, mientras tanto él continúa con su trabajo sin imaginar que alguien está dedicando toda su energía mental a esperar una respuesta. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas creen que el atractivo depende solo del aspecto físico, pero las personas recuerdan mucho más a quien transmite seguridad, autenticidad y paz interior. Esa clase de presencia inspira confianza y permanece en la memoria. Y cuando deja de explorar, también deja de sorprenderse. Ahora escucha esto con atención. No estoy hablando de manipular, ni de desaparecer durante días, ni de jugar con los sentimientos de nadie. Estoy hablando de recuperar algo que muchas mujeres olvidan cuando empiezan a enamorarse: su propio centro. Porque existe una enorme diferencia entre compartir tu vida y abandonar tu vida. La primera crea amor, la segunda crea dependencia, y la dependencia nunca produce admiración, produce ansiedad. Pero aquí aparece el error que cambia por completo la historia. Observé esta realidad durante años: mujeres extraordinarias, inteligentes, generosas, sensibles, que poco a poco iban reduciendo su mundo, cancelaban planes, postergaban sueños, descuidaban amistades, esperaban llamadas, vivían pendientes de una notificación, hasta que, sin darse cuenta, su felicidad empezó a depender de alguien más. Y cuando eso ocurre, el cuerpo también cambia. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés. El corazón acelera la respiración, se vuelve superficial. Dormimos peor, pensamos peor, interpretamos cualquier silencio como un rechazo, una respuesta breve se convierte en una amenaza. 5 minutos sin contestar parecen una eternidad, no porque exista un problema real, sino porque el cerebro interpreta la incertidumbre como peligro. Entonces aparece un círculo muy difícil de romper. Cuanto más miedo sentimos de perder a alguien más, intentamos acercarnos, y cuanto más perseguimos, más presión siente la otra persona, no siempre porque deje de querernos, sino porque deja de respirar. Nadie disfruta sintiendo que sostiene la estabilidad emocional de otra persona, y aquí surge una pregunta importante: ¿qué ocurre cuando una mujer deja de perseguir? No sucede magia, sucede algo mucho más interesante. Empieza a reconstruirse. Recuerda aquella afición que abandonó, llama a una amiga, acepta una invitación, lee un libro, empieza a caminar cada mañana, se apunta a un curso, aprende algo nuevo, vuelve a reír, y poco a poco su sistema nervioso deja de vivir únicamente pendiente de una persona. Poco a poco cambia su presencia, y esa tranquilidad empieza a reflejarse en todo lo que hace. Las neuronas espejo hacen que el cerebro capte el estado emocional de quien tiene delante. Por eso, la calma se transmite igual que la ansiedad. Piensa ahora en otra historia. Elena tenía 53 años después de un divorcio complicado. Creía que nadie volvería a elegirla. Cuando conoció a Javier, decidió hacer exactamente lo que había hecho siempre: estar disponible, responder enseguida, esperarlo todo, hasta que un día ocurrió algo inesperado. No porque él hiciera algo, sino porque ella se cansó, no del amor, se cansó del miedo. Ese fin de semana apagó el teléfono, no como estrategia, simplemente necesitaba descansar. Salió con su familia, volvió a disfrutar del día, y por primera vez olvidó revisar el teléfono. Cuando regresó a casa, encontró varios mensajes de Javier. No eran mensajes desesperados, eran mensajes curiosos, preguntando dónde estaba, cómo había pasado el día, si todo iba bien. Ella sonrió, porque él la buscara, sino porque descubrió algo mucho más importante. Mientras disfrutaba de su propia vida, había dejado de sentirse vacía. Y esa sensación nadie puede fingirla, porque nace desde dentro. La verdadera pregunta nunca debería ser ¿cómo hago para que él piense en mí? La pregunta correcta es otra: ¿qué parte de mí he dejado de cuidar mientras intentaba que alguien me eligiera?
porque cuando recuperas esa parte todo cambia tu conversación, cambia tus prioridades, cambian tu energía, cambia. Y curiosamente empiezas a ocupar un lugar diferente en la mente de los demás, no porque los manipules, sino porque dejas de desaparecer detrás de sus necesidades. El amor más sano nunca nace desde la persecución, nace cuando dos personas completas deciden caminar juntas, no porque se necesiten para existir, sino porque disfrutan compartiendo el camino. Y precisamente aquí aparece la primera de las 7 claves, una clave que transforma la manera en la que el cerebro masculino percibe el valor y que casi nadie comprende realmente. Cuando comprendes esta primera clave, todo empieza a verse de otra manera. Y sin embargo puede cambiar completamente una relación. ¿Por qué algunas mujeres sin perseguir, sin insistir, sin demostrar ansiedad, permanecen durante años en la mente de un hombre? No siempre son las más jóvenes ni las más llamativas, ni siquiera las más románticas. Muchas veces son las que parecen vivir una vida que ya estaba completa antes de conocerlo. Y eso tiene una explicación psicológica. El cerebro detecta el valor antes de que alguien lo explique. El verdadero valor se transmite, no necesitas repetir que eres especial. El sistema nervioso de la otra persona lo percibe a través de pequeños detalles: cómo organizas tu tiempo, cómo hablas de tus proyectos, cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, cómo sostienes tus límites. Todo comunica, incluso cuando permaneces en silencio. Imagina esta escena, Laura. Conoce a un hombre que realmente le gusta. Las primeras conversaciones son agradables. Él propone verse el viernes, pero ese viernes ella ya tiene un compromiso con una amiga. Durante unos segundos dudó si cancelar sus planes por miedo a perder aquella oportunidad. Hace unos años lo habría hecho, porque creía que el amor exigía sacrificios inmediatos, pero esta vez ocurre algo diferente. Respira, sonríe y responde con tranquilidad: el viernes ya tengo un plan muy especial. ¿Te parece si buscamos otro día? No hay dramatismo, no hay culpa, no hay miedo. Simplemente respeta la vida que ya había construido. Y aquí sucede algo interesante. Ella no está rechazándolo, está respetándose. Son dos cosas completamente distintas. Muchas personas confunden disponibilidad con interés, pero el cerebro distingue ambas realidades. Cuando alguien abandona constantemente sus prioridades por nosotros al principio, puede parecer agradable, pero poco a poco la percepción cambia. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a asumir que aquello estará disponible siempre. Cuando algo parece garantizado, deja de generar curiosidad. Es el mismo motivo por el que dejamos de apreciar algunas cosas cotidianas. Respirar la luz. El agua. Solo recordamos su valor cuando desaparecen, no porque hayan cambiado, sino porque dejamos de percibirlas. En las relaciones ocurre algo parecido. La presencia constante sin espacio para respirar puede convertirse en ruido de fondo, no porque exista menos amor, sino porque desaparece la sensación de elección. Y aquí aparece una diferencia enorme. Una mujer emocionalmente segura dice hoy: no puedo sin sentir que está destruyendo la relación. Una mujer dominada por el miedo piensa: si digo que no me reemplazará. ¿Ves la diferencia? Las dos responden igual, pero desde lugares completamente distintos. El cerebro detecta esa diferencia. Las emociones siempre encuentran una forma de expresarse, incluso cuando no decimos una sola palabra. Por eso la verdadera seducción comienza mucho antes de las palabras, comienza en el estado interno. Y lo más sorprendente es que este patrón se repite mucho más de lo que imaginas. Quiero contarte otra historia. Marina llevaba meses intentando conquistar a un hombre. Siempre iniciaba las conversaciones, siempre proponía los encuentros, siempre encontraba tiempo mientras él respondía cuando podía. No parecía desinteresado, pero tampoco invertía demasiado. Un día, durante una conversación con una amiga, escuchó una frase que le incomodó profundamente: no estás construyendo una relación, estás sosteniéndola tú sola. Aquellas palabras dolieron porque eran verdad. Esa noche no decidió alejarse de él, decidió acercarse a sí misma. Comenzó algo muy sencillo. Cada vez que sentía el impulso de escribirle por ansiedad, se hacía una pregunta: ¿qué necesito realmente en este momento? Poco a poco descubrió que no necesitaba un mensaje, necesitaba recuperar la seguridad que había depositado en otra persona. Y ninguna notificación podía ofrecerle eso. Comenzó entonces un trabajo silencioso. Volvió al gimnasio, retomó la fotografía, visitó lugares nuevos, leyó libros que llevaba años posponiendo, no porque quisiera parecer interesante, sino porque quería volver a sentirse viva. Y algo cambió cuando hablaba con él.
ya no necesitaba llenar todos los silencios cuando tardaba en responder. Ella seguía disfrutando de su día. Cuando aparecía lo recibía con alegría, pero cuando no aparecía, la vida continuaba. Y esa diferencia fue enorme, porque la tranquilidad tiene una capacidad sorprendente. Invita, nunca persigue la atención selectiva, hace que el cerebro recuerde aquello que considera valioso. Cuando una persona transmite estabilidad y propósito, permanece mucho más tiempo en nuestra memoria. Cuando una persona demuestra que su tiempo tiene significado, que su vida continúa incluso cuando nadie la observa, el cerebro interpreta algo muy concreto. Esta persona posee recursos internos y eso genera respeto. No admiramos únicamente la belleza, admiramos la estabilidad, la serenidad, la coherencia, porque transmiten seguridad. Y la seguridad es uno de los estímulos más poderosos para crear vínculos duraderos. Ahora bien, muchas personas confunden independencia con frialdad, pero una mujer fuerte puede ser cercana sin dejar de respetarse. La diferencia está en que una mujer emocionalmente fuerte ofrece calidez sin abandonar su identidad. Puede escuchar, puede cuidar, puede amar profundamente, pero nunca convierte a otra persona en el centro absoluto de su universo, porque sabe algo que la experiencia le enseñó. Cuando toda tu felicidad depende de alguien, empiezas a negociar cosas que jamás deberías negociar: tu tiempo, tus límites, tu dignidad, tus sueños, y poco a poco dejas de reconocerte frente al espejo. El amor sano jamás pide ese precio. Al contrario, te ayuda a expandirte, no a desaparecer. Existe otra escena muy común. Él tarda varias horas en responder. Una mente dominada por la ansiedad imagina 10 explicaciones negativas. Ya no le gusto, seguro está con alguien más, estoy perdiéndolo. Mientras tanto, la realidad puede ser mucho más simple. Quizá simplemente estaba ocupado o necesitaba desconectar. El problema no siempre está fuera, muchas veces vive dentro de nuestra interpretación, y aquí entra en juego la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de analizar antes de reaccionar. Cuando vivimos bajo estrés constante, esa región pierde eficacia. Entonces responde la amígdala, la parte más emocional, la más impulsiva, la que interpreta cualquier silencio como peligro. Por eso, antes de transformar una relación, es necesario aprender a regular nuestro propio sistema nervioso, porque una mente tranquila toma decisiones completamente diferentes. Y cuando empiezas a vivir desde esa calma, sucede algo extraordinario. Dejas de preguntarte ¿cómo hago para que me elija? Y empiezas a preguntarte ¿esta relación también me hace bien a mí? Ese cambio parece pequeño, pero transforma absolutamente todo, porque sin darte cuenta, has dejado de perseguir aprobación y has empezado a elegir con libertad. Sin embargo, y aquí aparece claramente la segunda de las 7 claves, una clave relacionada con la forma en la que el cerebro recuerda aquello que no termina de comprender. Y cuando entiendas ese mecanismo, descubrirás por qué algunas personas permanecen en nuestra mente durante semanas sin haber hecho prácticamente nada. Existe una emoción que el cerebro humano no soporta: la incertidumbre. No porque sea desagradable, sino porque exige una respuesta. Cuando algo queda incompleto, la mente sigue trabajando incluso mientras dormimos, incluso cuando intentamos olvidarlo. Por eso, algunas conversaciones permanecen durante días en nuestra cabeza, mientras otras desaparecen apenas terminan. No es casualidad, es neurociencia. Nuestro cerebro está diseñado para cerrar historias, para encontrar respuestas, para completar aquello que quedó abierto. Cuando no puede hacerlo, continúa buscándolo. Ahora, imagina esta escena: Sofía termina una cena con un hombre que acaba de conocer. Hablan durante casi 2 horas, ríen, comparten recuerdos, descubren intereses comunes. Él siente que existe una conexión especial. Cuando llega el momento de despedirse, ella sonríe, lo mira unos segundos y dice algo inesperado: algún día te contaré la historia de por qué dejé mi trabajo cuando todos pensaban que estaba loca. Él sonríe, quiere preguntar, pero ella simplemente responde: hoy no, todavía no. Después se marcha. Nada dramático, nada teatral, solo dejó una puerta entreabierta. Y durante los días siguientes, él recuerda aquella frase, no porque fuera extraordinaria, sino porque quedó incompleta. Su mente necesita conocer el final. Eso recibe un nombre en psicología: el efecto Zeigarnik. Nuestra mente recuerda mucho mejor aquello que permanece sin resolver. Las historias inacabadas, las preguntas abiertas, las conversaciones interrumpidas, todo aquello ocupa espacio mental. Ahora escucha esto con atención. Muchas personas creen que crear misterio significa ocultarlo todo, hablar poco, ser distante.
Responder con monosílabos. Eso no crea interés, crea agotamiento. El verdadero misterio funciona de otra manera. No consiste en esconder quién eres, consiste en permitir que la otra persona te descubra poco a poco como quien entra en una biblioteca inmensa. No puede leer todos los libros el primer día, pero sabe que quiere volver, porque intuye que todavía quedan historias maravillosas por descubrir. Las relaciones profundas funcionan igual, no necesitan velocidad, necesitan profundidad. Hoy conocemos mucha información sobre las personas, pero conocer su mundo interior sigue siendo un proceso lento. La información nunca sustituye la intimidad. Puedes saber cientos de datos sobre una persona y seguir sin conocer su mundo interior. La intimidad verdadera aparece lentamente cuando existe confianza, cuando hay tiempo, cuando cada conversación revela una capa nueva, no 10 capas de golpe. Existe un error muy frecuente cuando sentimos ilusión por alguien. Queremos compartir toda nuestra historia, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros sueños, nuestros planes. Todo como si vaciáramos una maleta completa. Sobre la mesa, pensamos que así construiremos cercanía, pero el cerebro necesita orden, necesita espacio para integrar cada conversación. Deja una huella emocional. Si entregamos demasiada información demasiado rápido, la conexión puede saturarse. No porque nuestras historias no sean valiosas, sino porque el sistema nervioso necesita tiempo para procesarlas. Imagina ahora otra escena. Natalia conoce a Daniel, él le pregunta por su infancia. Ella podría hablar durante 1 hora, pero responde algo sencillo. Fue una infancia que me enseñó mucho algún día. Te contaré el resto. Él asiente la conversación. Continúa, no siente distancia, siente curiosidad, porque Natalia no cerró la puerta. Solo dejó que el tiempo decidiera cuándo abrirla, y eso cambia completamente la experiencia emocional. Existe otra razón por la que esto funciona. Nuestra memoria emocional da más valor a aquello que descubre por sí misma. Cuando una persona hace preguntas, investiga, escucha, relaciona pequeñas piezas de información, participa activamente, y aquello que descubrimos con esfuerzo suele permanecer mucho más tiempo en la memoria. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando un hombre siente que cada conversación revela una parte nueva de ti, su cerebro permanece atento, no porque estés jugando, sino porque siempre encuentra algo auténtico que descubrir. Y aquí aparece una diferencia importante. Hay mujeres que intentan parecer misteriosas, y hay mujeres cuya vida realmente posee profundidad. La diferencia es inmensa. La primera necesita inventar silencios, la segunda simplemente tiene demasiadas experiencias para contarlas todas en un solo encuentro, porque vive, aprende, se transforma, tiene conversaciones interesantes, viaja, reflexiona, se equivoca, vuelve a empezar, y esa riqueza interior no puede explicarse en 20 minutos, solo puede descubrirse lentamente. Por eso, el misterio más poderoso nunca se fabrica, se construye viviendo. Pero la siguiente historia demuestra algo que casi nadie espera. Quiero contarte otra historia. Isabel pasó años creyendo que debía impresionar a cada hombre que conocía, hasta que comprendió una verdad sencilla: las personas realmente interesantes no necesitan demostrarlo. Desde entonces, comenzó a escuchar más, a preguntar con curiosidad, y casi sin darse cuenta los hombres empezaron a abrirse mucho más con ella, porque sentirse escuchado produce una sensación muy poderosa. Cuando alguien nos escucha de verdad, el cerebro libera oxitocina, la hormona asociada con el vínculo, con la confianza, con la cercanía emocional. No necesitamos impresionar constantemente. Muchas veces solo necesitamos estar presentes. Existe una belleza enorme en una persona que escucha con calma, que no interrumpe, que no intenta competir, que no convierte cada conversación en un escenario donde demostrar su valor, porque quien realmente conoce su valor no necesita exhibirlo, y esa serenidad resulta profundamente atractiva. Hay otro aspecto fascinante. Las emociones también necesitan pausas. Imagina una película. Si durante 2 horas hubiera únicamente explosiones, dejarían de sorprenderte. La emoción necesita contraste, silencio, respiración. Las relaciones también, una conversación intensa, seguida por un espacio tranquilo, una mirada, un gesto, una sonrisa, pequeños momentos donde la imaginación hace el resto, porque la imaginación siempre completa aquello que las palabras no terminan de decir. Sin embargo, debemos tener cuidado. Existe una línea muy fina entre el misterio saludable y la confusión. No responder durante días, desaparecer sin explicación,
jugar con los sentimientos. Eso no genera atracción segura, genera ansiedad. Y la ansiedad nunca construye un amor estable. El verdadero misterio nace desde la autenticidad. No desde la autenticidad. Manipulación es la consecuencia natural de una persona que sigue creciendo, que continúa descubriéndose, que todavía tiene sueños que cumplir. Y precisamente por eso, nunca deja de sorprender, porque nadie puede conocer completamente a alguien que continúa evolucionando. Ahora, piensa por un momento cuántas veces has intentado demostrar todo tu valor en una sola conversación. ¿Cuántas veces hablaste demasiado por miedo a que no volvieran a buscarte? Quizá nunca fue necesario. Quizá bastaba con permitir que el tiempo hiciera su trabajo, porque las relaciones profundas no florecen por acumulación de palabras, florecen por acumulación de experiencias. Y cuando alguien siente que cada encuentro contigo revela una versión nueva, empieza a esperar el siguiente, no por ansiedad, sino por ilusión. Y ahora llegamos a la tercera de las 7 claves, una de las más poderosas de todas, porque no depende de lo que dices, ni siquiera de lo que haces, depende de algo que las personas perciben antes de que abras la boca. Tu presencia, esa energía silenciosa que puede llenar una habitación o pasar completamente desapercibida. Y cuando entiendas cómo funciona, descubrirás por qué algunas mujeres son recordadas durante años, sin haber pronunciado grandes discursos. Hay personas que dejan huella apenas entran en una habitación. No siempre son las siempre más bellas, ni las más carismáticas. Lo que realmente permanece en la memoria es su presencia. Antes de que pronunciemos una palabra, el cerebro ya interpreta nuestra mirada, nuestra postura y nuestra forma de ocupar el espacio. Imagina una cafetería, 2 mujeres entran con pocos minutos de diferencia. La primera mira constantemente el teléfono, ajusta su ropa varias veces, observa quién la está mirando. Parece pedir permiso para ocupar un lugar. La segunda también es elegante, pero hay algo distinto. Camina despacio, respira con calma. No intenta llamar la atención, simplemente está presente. Cuando sonríe lo hace porque realmente disfruta el momento. Cuando escucha, escucha de verdad. Sin darse cuenta, las personas empiezan a fijarse en ella. No porque haga más, sino porque transmite tranquilidad. Y el cerebro humano busca refugio en las personas que transmiten calma. Vivimos rodeados de sostuelgo. Vivimos rodeados. Estímulos, mensajes, ruido, prisa, pantallas, exigencias. El sistema nervioso permanece activado casi todo el día. Por eso encontrar a alguien cuya presencia reduzca esa tensión es extraordinariamente atractivo. No siempre buscamos la emoción más intensa. Muchas veces buscamos el lugar donde podemos descansar. Y esa es una de las cualidades más olvidadas del verdadero atractivo. La paz, la regulación emocional compartida, explica por qué una persona tranquila transmite seguridad. Cuando el cerebro deja de sentirse amenazado, la conexión surge de forma natural. Por eso, algunas conversaciones parecen ligeras, naturales, profundas, mientras otras resultan agotadoras. No depende únicamente de lo que se dice, depende del estado emocional desde el que hablamos. Quiero contarte la historia de Verónica. Durante años, creyó que debía impresionar a cada hombre que conocía hasta que decidió cambiar una sola cosa. Antes de cada encuentro respiraba profundamente y se repetía: no tengo que convencer a nadie, solo necesito ser yo. Ese pequeño cambio transformó su presencia. Los hombres empezaron a escucharla más, a buscarla más. No porque actuara diferente, sino porque transmitía tranquilidad y confianza. Existe una diferencia enorme entre presencia y actuación. Muchas personas pasan la vida interpretando un personaje, la mujer perfecta, la mujer misteriosa, la mujer siempre fuerte, la mujer que nunca se equivoca, pero sostener un personaje consume muchísima energía, y el cerebro de la otra persona, aunque no sepa explicarlo, percibe esa desconexión porque la autenticidad tiene un ritmo diferente. No necesita demostrar, simplemente existe. Piensa ahora en alguien que te haya marcado profundamente. Seguramente recuerdas cómo te hacía sentir. No cada frase exacta, no cada conversación, recuerdas la emoción. Eso sucede porque el cerebro almacena primero la experiencia emocional. Las palabras vienen después. Por eso, cuando alguien consigue que te sientas tranquilo, escuchado, aceptado, protegido, es mucho más difícil olvidarlo. La memoria emocional siempre deja huellas más profundas. Existe otro error muy común: confundir intensidad con conexión. Al principio de muchas relaciones,
Todo parece urgente: hablar durante horas, escribirse constantemente, compartir cada detalle, pero el cerebro no puede sostener una intensidad permanente. Necesita pausas. Necesita respirar. Como el corazón late, descansa, vuelve a latir, las cansa. Relaciones sanas funcionan igual. Hay encuentros, hay distancia, hay reencuentros. Y precisamente esa alternancia hace que el vínculo permanezca vivo. Porque la ausencia saludable no destruye el amor, muchas veces lo fortalece siempre que exista confianza. Y aquí aparece algo fascinante: cuando una mujer disfruta sinceramente de su propia compañía, nunca transmite desesperación. Puede quedarse sola una tarde, leer, caminar, escuchar música, ir al cine, viajar, tomarse un café consigo misma. Y ese bienestar no necesita explicaciones, se nota porque deja de mirar constantemente hacia afuera y empieza a habitar su propio mundo. Los hombres perciben esa diferencia, no porque piensen ella tiene autoestima, no funciona así, simplemente sienten que estar cerca de ella resulta agradable, ligero, natural, y desean repetir esa sensación porque el cerebro siempre busca regresar a los lugares donde encontró bienestar. Hay otro aspecto del que casi nadie habla: la energía con la que una mujer entra en una conversación. Si llega buscando aprobación, cada palabra pesa, cada silencio asusta, cada gesto parece un examen, pero cuando llega desde la curiosidad todo cambia. Ya no intenta convencer, descubrir, conectar, compartir, y eso transforma completamente la dinámica, porque la curiosidad genera cercanía, mientras que la necesidad genera presión. Ahora, imagina una escena diferente: un hombre cuenta una historia importante. Mientras habla, ella no está pensando qué responder, no espera su turno, no intenta impresionar, simplemente escucha, lo mira, asiente, hace una pregunta sincera. Él continúa hablando sin darse cuenta, empieza a abrir aspectos de sí mismo que casi nunca comparte. ¿Por qué? Porque sentirse profundamente escuchado produce una sensación muy parecida al alivio, y el alivio genera vínculo. Muchas personas creen que la atracción nace del misterio, pero existe algo todavía más poderoso: la seguridad emocional. Cuando alguien siente que puede mostrarse tal como es sin miedo a ser ridiculizado, su sistema nervioso baja la guardia. Y justo ahí empieza la verdadera intimidad, no cuando mostramos nuestra mejor versión, sino cuando dejamos de escondernos. Existe una frase que merece ser recordada: las personas inolvidables no siempre son las que cobras más hablan, son aquellas con las que podías respirar. Y quizá esa sea la verdadera elegancia emocional: no intentar ocupar toda la conversación, no intentar demostrar constantemente tu valor, porque quien conoce su valor no necesita anunciarlo, solo necesita vivirlo. Sin embargo, y aquí comienza la cuarta de las 7 claves, una que explica por qué algunos hombres empiezan a invertir mucho más emocionalmente justo cuando sienten que pueden perder algo importante. No hablamos de provocar celos ni de manipular emociones, hablamos de un mecanismo psicológico mucho más profundo, uno que puede transformar completamente la forma en la que una relación evoluciona. Y aquí comienza una de las claves más difíciles de aceptar. Existe una paradoja que muchas personas descubren demasiado tarde: mientras más intentamos asegurar el amor, más miedo sentimos de perderlo. Y cuanto mayor es ese miedo, más dejamos de ser nosotros mismos. Comenzamos a decir que sí cuando queríamos decir que no, aceptamos migajas, justificamos silencios, perdonamos indiferencias, todo por una sola razón: el temor de que la otra persona se marche. Pero el amor nunca crece donde gobierna, el miedo crece donde existe libertad. Y esa libertad comienza mucho antes de una relación, comienza dentro de ti. Quiero que imagines una escena: Gabriela conoce a un hombre que parece diferente, es atento, educado, la hace reír durante las primeras semanas, todo fluye, pero poco a poco empieza a cambiar, responde menos, cancela algunos planes, promete volver a llamar, y a veces no lo hace. Gabriela siente el impulso de perseguir, quiere preguntarle qué ocurre, quiere convencerlo, quiere recuperar la intensidad del principio. Sin embargo, recuerda algo importante: no puede controlar el interés de otra persona, solo puede cuidar el suyo. Así que hace algo completamente distinto: no desaparece, no monta un drama, no utiliza silencios para castigarlo, simplemente deja de perseguir aquello que ya no avanza hacia ella y continúa viviendo. Volvió a llenar su vida de proyectos, amistades y experiencias que había dejado de lado. Cada día piensa un poco menos en él y un poco más en sí misma. 2 semanas después, él vuelve, pregunta por ella, quiere verla, pero ahora
algo ha cambiado. No porque él regresara, sino porque Gabriela ya no siente la necesidad de aceptar cualquier cosa. Ahora observa, escucha y se pregunta algo nuevo realmente. ¿Esta relación merece un lugar en mi vida? Esa pregunta es el comienzo del verdadero poder emocional, porque durante mucho tiempo ella solo buscaba ser elegida. Ahora también elige. Existe un fenómeno psicológico muy interesante, la reactancia. Cuando sentimos que podemos perder una posibilidad valiosa, nuestro cerebro incrementa automáticamente su interés, no porque antes no importara, sino porque ahora percibe un riesgo. Piensa en un libro mientras permanece siempre sobre la mesa. Quizá nunca lo abras, pero si alguien dice que mañana desaparecerá para siempre de repente, ¿quieres leerlo? No cambió el libro, cambió la percepción de su disponibilidad en las relaciones. Ocurre algo parecido. No significa que debas desaparecer, ni generar celos, ni jugar con la incertidumbre. Significa algo mucho más sencillo. No vivir como si tu vida estuviera permanentemente esperando a otra persona. Porque cuando un hombre percibe que tu felicidad depende exclusivamente de él, deja de sentir que te está eligiendo. Empieza a sentir que carga una responsabilidad enorme, y eso con el tiempo agota. En cambio, cuando descubre que tienes una vida llena de significado, que disfrutas incluso cuando él no está, empieza a comprender algo muy diferente. Tu compañía es un privilegio, no una obligación, y el cerebro valora profundamente aquello que percibe como una elección consciente, no aquello que parece una necesidad. Hay una frase que merece quedarse contigo: las personas no suelen extrañar a quienes estaban siempre disponibles, extrañan a quienes hacían que su vida fuera mejor, pero nunca dejaron de cuidar la propia. Piensa ahora en Ana. Durante años cada nueva relación ocupaba el centro de su vida sin darse cuenta. Empezó a adaptar todo su tiempo y sus decisiones alrededor de él, hasta que un día su hija le hizo una pregunta muy sencilla: «Mamá, ¿por qué siempre dejas tus cosas para después?». Aquellas palabras atravesaron su corazón, porque comprendió que llevaba demasiado tiempo enseñando con el ejemplo que el amor significaba olvidarse de una misma, y decidió romper ese patrón, no de golpe, paso a paso. Aprendió a proteger su tiempo, a respetar sus compromisos, a decir con serenidad: «Hoy no puedo», sin culpa, sin miedo, sin necesidad de justificar cada decisión. Lo más curioso es que los hombres comenzaron a respetarla mucho más, no porque fuera más dura, sino porque ella misma empezó a tratar su tiempo como algo valioso, y las personas aprenden cómo deben tratarte, observando cómo te tratas tú. Y aquí aparece la quinta de las 7 claves: aprende a poner límites sin sentir culpa. Cada vez que respetas tu tiempo, también enseñas a los demás a respetarlo. Los límites no alejan a quien te valora, solo revelan quién realmente estaba dispuesto a quedarse. Y aquí muchas relaciones cambian para siempre, porque el respeto siempre comienza por la forma en que tú decides tratarte. La sexta clave nace cuando dejas de buscar validación, cuando tu paz deja de depender de un mensaje. Tu presencia cambia por completo. Ya no buscas convencer, ya no buscas perseguir, simplemente compartes la mejor versión de ti. Es justo aquí donde nace la verdadera libertad emocional, porque quien ya no necesita aprobación empieza a transmitir una seguridad imposible de fingir. Y finalmente llegamos a la séptima de las 7 claves, la más importante: nunca conviertas a otra persona en el centro de tu vida. Haz que tu vida tenga un centro propio, porque una mujer que aprende a elegirse nunca vuelve a amar desde el miedo, ama desde la libertad. Y cuando llegas a ese punto, dejas de preguntarte cómo retener a alguien. Empiezas a preguntarte quién merece caminar a tu lado, y ahí cambia absolutamente todo. Los vínculos se fortalecen cuando ambas personas invierten tiempo, atención y experiencias. Aquello que ayudamos a construir siempre adquiere más valor. Por eso, cuando una sola persona sostiene toda la relación, la otra apenas invierte, y aquello que requiere poca inversión también genera poco compromiso, no porque exista maldad, sino porque así funciona la mente humana. Valoramos aquello que ayudamos a construir. Por eso resulta tan importante dejar espacio para que él también proponga, para que también pregunte, para que también busque, para que también demuestre interés, no porque deba superar una prueba, sino porque el vínculo necesita 2 direcciones. Un río no avanza si solo una orilla empuja el agua. Quiero detenerme unos segundos en algo muy importante. Muchas mujeres confunden paciencia con resignación. No son lo mismo. La paciencia espera mientras existe coherencia. La resignación acepta lo inaceptable por miedo a quedarse sola, y ese miedo puede convertirse en una prisión silenciosa, porque
Una mujer que teme perder acepta mucho menos de lo que merece, mientras que una mujer que conoce su valor puede amar profundamente sin abandonar sus límites, y eso cambia completamente la energía de la relación. Y antes de terminar necesitas comprender una última idea. Hay otra imagen que quiero regalarte. Imagina un jardín. Si todos los días arrancas una planta para comprobar si está creciendo, terminarás destruyéndola. El amor también necesita tiempo, respiración, confianza. No puedes medir cada mensaje, cada silencio, cada gesto, porque el afecto verdadero no siempre hace ruido. Muchas veces crece despacio en silencio, como las raíces de un árbol. Nadie las ve, pero son ellas las que sostienen todo. Y aquí aparece quizá la enseñanza más importante de todas. No puedes hacer que alguien te ame, no puedes controlar su voluntad, no puedes fabricar compromiso, pero sí puedes decidir la clase de mujer que quieres ser. Mientras el amor llega, puedes convertirte en una mujer que cuida su cuerpo, su mente y sus sueños, antes de esperar que alguien más la complete, que ama intensamente, pero nunca desde el vacío. Quien vive desde la plenitud comparte. Quien vive desde el vacío solo busca llenar una ausencia. Esa diferencia siempre se percibe cuando un hombre siente que tú no buscas llenar un hueco con él, sino compartir una vida que ya tiene sentido. Empieza a mirarte de otra manera, no como alguien que necesita ser salvado, sino como una mujer que inspira, que acompaña, que suma. Y precisamente ahí nace el tipo de amor que permanece, no el que depende del miedo, sino el que se construye desde la admiración mutua. Quizá después de escuchar todo esto, descubras que las 7 claves nunca trataron realmente sobre él, trataban sobre ti, sobre él. Recuperar tu paz, tu dignidad, tu centro. Porque la mujer más difícil de olvidar no es la que persigue, ni la que manipula, ni la que juega, es aquella que ha aprendido a vivir con tanta autenticidad, que su presencia deja huella incluso cuando se marcha, y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas preguntarte cómo hacer que alguien piense en ti, porque la verdadera pregunta cambia para siempre: ¿quién merece formar parte de la vida extraordinaria que estás construyendo? Y con esa respuesta todo comienza a transformarse.